en el segundo día de estilo RPM de este nuevo año 2018. Y ayer justamente hablaba con un amigo y me decía que, que hablara de este tema, un tema que a veces a la gente lo defrauda mucho. Y me decía, los políticos hablan de una cosa, dicen una cosa, pero siempre, siempre, siempre terminan haciendo otra. Y uno empieza a descreer, me dice, de lo que es la política, de lo que son los políticos. Y no tuve mucha alternativa, porque en realidad, si bien no coincido totalmente con él en todo, porque creo que hay políticos y políticos, pero sí me parece, sí, estoy de acuerdo con él, de que es cierto. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno cuando va a votar tiene opciones, ¿no es cierto? Y vota esas opciones. Y usted dice, ¿cómo voto esas opciones? Bueno, voto por la opción que más me gusta. Cuando ya después quedan dos, bueno, ahí tengo que votar con el que menos me gusta, en caso de que no sea el candidato que yo voté en la primera, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la gente a lo mejor puede haber votado a Massa y después, bueno, cuando quedó Macri y Scioli tuvo que definir su voto para algún lado. Pero, a ver, uno a veces se pone a pensar todo esto y termina pensando que tiene razón esta persona que ayer me decía que de última no creía mucho en todo esto. Porque decía, yo voto a un candidato y resulta que ese candidato después cuando ese candidato llega a ser diputado, senador o lo que sea, se termina yendo para cualquier lado. Es decir, no me termina representando. O no termina, diciendo las cosas que yo pretendo que diga por estar dentro de un partido o de una agrupación o de lo que sea. Es decir, termina pensando totalmente distinto. Y le tengo que dar la razón, porque uno lo ve constantemente a diario. Es decir, yo voto a un candidato de un partido, llega a ser diputado o senador y después termina aliado con el otro partido que yo nunca hubiera votado. Entonces, ahí me doy cuenta, y hay que ser realista, de que en realidad nos engañan, nos mienten. Y cuando uno hace una campaña, no sabe a quién va a votar porque en realidad terminan todos, o la mayoría, algunos no, defraudándose. Y podría enumerar un montón de casos, un montón de casos. Le podría decir de infinidad de casos. De gente que ha hecho esa actitud. Pero vamos a ir a algo puntual, a algo de ahora, para que usted se lo refresque. Es decir, Cambiemos sumó 2 legisladores más. Uno era de Massa y el otro de Lustó. La primera era una senadora de Tierra del Fuego, Miriam Yadijan, o algo así, algo parecido es el apellido. Boyadiján, ahí está. Me están apuntando. Bueno, del Movimiento Popular Fueguino, que ahora está en Cambiemos. Y el otro, un legislador porteña, una legisladora porteña, Natalia Fidel, que estaba con Lustó y ahora termina siendo de Cambiemos. Es decir, me imagino y me pongo a pensar la gente que votó a estos dos candidatos pensando que, bueno, uno estaba con Massa y el otro estaba con Lustó, y ahora se dan cuenta que están con Macri, en Cambiemos. Es decir, la decepción que puede tener ese votante. Y ahí me remonto a otra cosa, miren, les voy a decir. Me parece que a veces uno dice, los políticos mienten. Y yo creo que sí. ¿Qué quiere que le diga? Voy a ser sincero.
No hay una honestidad política. Me parece que es lo que está faltando, una honestidad política. Honestidad política que yo le transmito de la siguiente manera. Usted está en un partido, tiene que pensar de una manera como ese partido. No puede pensar de otra manera. Algunos dicen, si Alfonsín saliera de la tumba, como se dice, se volvería a morir de vuelta viendo a radicales jugando con los liberales. No entendería nada. Diría, a ver, ¿qué partido conduje yo que esta gente hoy son liberales? Entonces, ahí nos demuestra que me parece que antes había una realidad política distinta. El político entraba con una convicción, tenía un pensamiento, tenía una forma de pensar política y la mantenía dentro, equivocado o no equivocado, pero de esa manera no se defraudaba al votante, al que fue y lo votó porque sabía esas convicciones que tenía ese político. Porque si no hacemos una veleta, cualquiera va para cualquier lado, para donde me conviene, y así ha pasado en muchos casos. Casos aquí en Santa Fe, ni hablar, un montón. De gente que jugó en un partido, después jugó en otro, después jugó en otro, y así sucesivamente, viendo dónde se podía acomodar. ¿Qué condición política puede tener ese político para que yo lo vote? Es imposible que yo lo vote. Imposible. Y lo que yo pienso, piensa la mayoría de la gente. A ver, ¿qué puedo votar yo? Un político que está con los radicales, con Cambiemos, con el peronismo, en distintos lugares según dónde se puede acomodar mejor. ¿Qué concepción puede tener esa persona para que yo diga, bueno, esa es una persona que a mí me sirve políticamente, va a llegar y va a hacer cosas buenas? No lo puedo creer. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Lamentablemente está pasando eso. Porque ayer esta persona me lo decía. No sé en quién confiar. Porque voto a uno y después termina en otro lado. Arregla con fulano, con mengano, se pasa de un partido al otro. Y no solo de un partido al otro, sino de una forma de pensar de un partido a otra forma de pensar a otro partido. De todos modos, le digo, algunos llegan a sufrir las consecuencias. Algunos las sufren. Porque candidatos que han sacado un montón de votos en elecciones anteriores, después se han ido a otro partido y han sacado muchas menos. Y después, si se cambian a otro, siguen con muchas menos. Y hay un caso muy particular, ¿vio? Que seguramente está enganchado en algún lado, ¿vio? Porque no se va a quedar fuera de la política, no se va a quedar fuera. No lo voy a decir. No lo voy a decir. No me van a hacer caer en eso. No lo voy a decir. Pero cada vez fue sacando menos votos y cada vez fue desapareciendo hasta que hoy me parece que ya no puede ser candidato a nada. Y usted, a ver, le voy a ser sincero, usted sabe de quién me estoy refiriendo. Fue un político santafesino que estuvo en un lado, que estuvo en el otro, que estuvo en el otro, que fue picando, que de última terminó siendo en la parte ejecutiva, es decir, terminó tomando cargos y no siendo candidato. Pero bueno, terminó cada vez sacando menos votos. Y toda la gente que había aglutinado terminó yéndose de al lado de él. Esto es lo que pasó. Entonces, a ver, a la larga tiene que haber una depuración. A mí me decían, a ver, cuando apenas arrancó la democracia me decía un político, bueno, pero hay que hacer una depuración. ¿Cómo te puedo explicar? Dice, 2 años de democracia, 10 años de democracia no es nada. Los países tienen 30, 50. Ya estamos en bastantes años de democracia, ¿eh? Y todavía seguimos sin depurar. ¿Qué depuración quiero?
y alguien que entre a la política con una convicción, con una forma de pensar y haga lo que tiene que hacer por su forma de pensar y no me vaya de un lado para el otro. Eso es lo único que quiero. Con esa depuración, ya vamos a mejorar las cosas. Bueno, arrancamos el